Vamos a hablar de los gaps, en qué consiste, qué significan para el trader medio, y hablaremos de algunos mitos que hay sobre esta figura técnica y que por desconocimiento hace mucho daño a muchos traders poco preparados. Bien, lo primero que habría que hacer es definir qué es un gap. Bueno, gap en inglés, aparte de una marca de ropa americana, un gap es un hueco. En inglés no es otra cosa que hueco. Podríamos llamarle hueco también. Entonces, un gap no es otra cosa que un hueco en el gráfico de cotizaciones y es una figura técnica bastante relevante, con una carga emocional muy potente. Aunque no os lo creáis, hay distintas clasificaciones de gaps. Hay distintos autores y distintos analistas técnicos, expertos en análisis técnico, que los clasifican de distintas maneras. A mí me gusta la clasificación que hace Martin Pring, porque lo clasifica de una manera muy simple y los divide en tres tipos. El primer tipo son los gaps de rotura o breakout, los llama breakout, y es el gap que se genera con la rotura de un patrón técnico previo, como puede ser un triángulo o cualquier otro. Desde el punto de vista del análisis técnico, supone una buena confirmación de que el precio está rompiendo ese patrón. El segundo tipo de gap, que denomina Martin Pring, se llama gap de continuidad. Y es un gap que se produce cuando el precio viene moviéndose en un sentido con fuerza y comienzan a acelerarse las emociones en el mercado, tanto el miedo como la euforia. El miedo si fuera una tendencia bajista potente y la euforia si fuera una tendencia alcista potente. En estas situaciones pueden producirse gaps de continuidad y son un importante signo de que el mercado está muy alterado y excitado con el movimiento que se está generando. Y ahora veremos el gap de agotamiento, que a veces es difícil distinguirlo del de continuidad hasta que no se han dibujado más velas. Al principio se pueden confundir. Y es que los gaps de agotamiento indican una fase terminal en el movimiento. Es decir, se suelen producir, es algo así como un final de fiesta. Es algo así como un cohetazo final, ¿vale? La traca final. Digamos que el precio se ha movido con fuerza, ha estado moviéndose con fuerza en una tendencia, imaginaos, alcista, y hacia el final de la misma genera un hueco alcista y al final eso provoca que sea el final de la tendencia. Algunos mitos y verdades sobre los gaps. ¿Por qué? Pues porque es muy frecuente en los foros, en conversaciones de traders poco experimentados, darle una gran importancia a los gaps y sobre todo tomar decisiones erróneas y muy peligrosas basadas en algunas de estas asunciones. Ejemplos. Por ejemplo, los gaps siempre se acaban cerrando. Existe un mito que dice que el mercado aborrece el vacío y que por lo tanto todos los gaps se acaban cerrando tarde o temprano. Mucho cuidado con este mito. Yo creo que es de los mitos en el trading que más cadáveres metafóricos traders dejan en la cuneta. Así que, bueno, estaréis conmigo que podemos considerar que los gaps siempre se acaban cerrando. Sobre todo aquí yo pongo el énfasis en la palabra siempre. Muy bien. Otro mito. En Forex los gaps son raros, o al menos solo en gráficos diarios los lunes. Esto se dice muy a menudo también. Se puede considerar, en realidad, desde un punto de vista gráfico, es cierto que el mercado, que Forex es el mercado en el que menos gaps se producen. Esto es cierto, ¿vale? Pero esto no quiere decir que no los haya. Y además, que la continuidad en el precio esté garantizada mientras el mercado esté abierto, esto tampoco es del todo cierto. Es decir, sabemos que Forex es un mercado 24 horas abierto, de lunes a viernes, 24 horas. ¿Vale? Luego abre el domingo, por la noche, la sesión asiática, y de nuevo, otros 5 días, 24 horas a la semana. Muy bien, pero eso no quiere decir que durante esas 24 horas vayamos a tener continuidad en la ejecución. Es lo que yo llamo así, algo así como gaps invisibles, o discontinuidad en el precio. En mi opinión, ¿en Forex los gaps son raros? Pues yo diría que no. Si tenemos en cuenta lo que yo llamo gaps invisibles intradiarios y mala ejecución y slipaje, pues no son raros. ¿De acuerdo? Sí que es el mercado donde hay menos,
precisamente por la liquidez que tiene el mercado, pero no son tan raros, ¿vale? Así que nadie opere pensando que siempre va a tener una ejecución perfecta, porque no es así. Bien, algo que se dice también sobre los gaps, se suele decir también que son soportes y resistencias, que cuando se genera un gap, este se convierte en soporte y resistencia. Esto, si lo veis, tiene cierto sentido, y es que como se han quedado muchas órdenes por ejecutar en esa zona, cuando el precio visita esa zona, tiende a detenerse, ¿vale? El precio siempre va a buscar el camino más fácil, y si en ese momento hay bastantes órdenes ahí por rellenar, pues es probable que se detenga. Cuidado, eso no quiere decir, como digo siempre, que se vaya a detener siempre, que siempre vaya a ser un soporte o resistencia importante, pero sí que se va a comportar como soporte o resistencia, ¿de acuerdo? Así que, para mí, esto es cierto. Y además, cuarto, los gaps atraen el precio. Esto también es cierto. Cómo se ejecutan las órdenes dentro de un gap y cómo actuar en caso de que un gap impida que se ejecuten nuestras órdenes. Un gap implica que el mercado no ha cotizado en esa zona, recordad. Y por lo tanto, si no hay mercado ahí, tampoco hay ejecución de ningún tipo. Las órdenes stop loss no se ejecutan, y os diría que esto es lo que más daño hace. En realidad no se ejecutan ni las stop loss ni ninguna otra. Esto quiere decir que si habíamos marcado un nivel para salirnos en pérdidas en una operación y el mercado se salta ese nivel, nuestra operación no se cierra. La primera, mantener una gestión monetaria apropiada. Si seguís nuestro consejo repetido en decenas de webinars y a lo largo de nuestra academia en todos los niveles, de no arriesgar más del 1% de vuestro capital por operación, el daño de un gap queda muy limitado. Es importante tener un plan de actuación definido para tener decidido de antemano qué hacer si no se cierra una operación. Es decir, si es necesario cerrar a mano una operación porque no se ha ejecutado su stop, se hace. No hay que esperar a que se cierre el gap para usar del stop loss, para hacer uso del stop loss. No utilizáis jamás esa excusa